Si tuviera que caracterizar la gran herencia de Occidente en la historia universal, lo haría con dos cosas: el capitalismo libre mercado en lo económico y el judeocristianismo en lo filosófico y cultural. El capitalismo permitió el aumento del bienestar humano, ya que gran parte de la población mundial salió de la pobreza y le permitió tener acceso a mejores oportunidades que sus padres, mientras que el judeocristianismo garantizó al ser humano educación, desarrollo intelectual y científico, libertad, protección de los menos favorecidos, derechos humanos, entre otras cosas que disfrutamos en la actualidad. ¿Quiere decir que lo que disfrutamos es producto de una herencia perfecta? Posiblemente no, porque Occidente ha tenido sus momentos de luces y sombras, pero hoy conoceremos la relación entre el emperador romano responsable de promover las bases del legado civilizatorio de Occidente y el caudillo argentino que, en un momento de confusión ideológica y existencial que vieron los hijos culturales de Roma, Grecia e Israel, decide rescatar esos grandes valores mientras sana la economía y sociedad de su patria austral. ¿Preparados? Para comenzar esta apreciación de las vidas de estos grandes líderes, primero analizaremos cómo llegaron al poder, cómo eran las sociedades y sistemas políticos que los recibieron, las broncas gubernamentales que se comieron para eliminar la decadencia y, por último, las batallas culturales que hicieron que las ideas de un pequeño grupo de personas pasaran de ser minoritarias a ser el sentido común de toda una civilización. Roma fue la primera gran superpotencia occidental de la antigüedad y su ascenso fue meteórico e impactante para todo el mundo conocido. De ser una monarquía pequeña en la península italiana a transformarse en un sistema republicano y democrático en un mundo donde el más fuerte imponía su ley, pero con la decadencia del sistema republicano por la captura de las instituciones por parte de grupos poderosos, las pocas oportunidades para los pueblos conquistados de tener los mismos derechos que los ciudadanos romanos y la corrupción, el sistema se quebró, y para evitar que Roma se hundiera, Julio César fue el líder dispuesto a comerse la bronca y salvarla, preparando el terreno para que se transformara en un imperio, y su sucesor, Octavio Augusto, fue el primer emperador formal en traer la paz y la estabilidad económica por un largo periodo de tiempo. Dicha paz y prosperidad de la antigua Roma se basaban en principios de mano dura contra el crimen, gobierno pequeño, relativa libertad comercial, responsabilidad fiscal, amor al conocimiento, tolerancia cultural e integración de las poblaciones conquistadas en la sociedad dominante. Esta Pax Romana, que duró 200 años y con sus altibajos como las guerras judeo-romanas y las persecuciones a los cristianos por parte de emperadores como Nerón y Domiciano, permitieron que el mundo mediterráneo floreciera y llegara a tener hasta una numerosa clase media primitiva, ya que todavía no existía el capitalismo moderno tal como lo conocemos. Pero no todo lo bueno es eterno, ya que pronto sabrás la crisis bestial a la que se enfrentó Roma al abandonar sus valores clásicos. Un colchón de seguridad, digamos, una vida de pobreza, de retiro, de abandono, vivir en un monasterio, vivir en una comuna, o así se puede hacer normalmente más fácilmente en una sociedad avanzada o rica o próspera que en una sociedad pobre, como casi todos los bienes. ¿Qué tres elementos voy a destacar aquí? Ahorro, capitalismo y trabajo duro, como le gusta al señor Pérez Boda lo que diga. Estos son los tres elementos básicos de salir de una cultura de la pobreza. Por su parte, Argentina, el país que gobierna Javier Milei, no siempre fue una nación decadente llena de personajes dignos de un manicomio a cielo abierto, sino que en sus mejores años fue la nación más rica del mundo, superior a países como Estados Unidos y Alemania, donde había numerosas oportunidades que muchas personas de Europa y otros lugares venían en barcos a ganarse la vida y probar fortuna. ¿Cómo fue todo esto posible? Porque sus visionarios líderes como Alberdi, Sarmiento, Roca, entre otros, apostaron por la libertad de mercado, la iniciativa privada,
un estado pequeño pero eficiente, el equilibrio fiscal, que hicieron que trabajar e invertir en la patria gaucha fuera muy atractivo para todos, aunque también existían en el país grandes desigualdades, y estas serían aprovechadas por políticos que utilizarían el resentimiento social de sectores de ingresos menores para llegar al poder, mientras los pobres se empobrecían más, como sería el caso del peronismo, movimiento social y político fundado por el militar Juan Domingo Perón y su esposa Eva Perón, que inspirados en temas como la justicia social y el nacionalismo económico del fascismo italiano, llevarían a Argentina a la decadencia, mientras ellos se hacían ricos. No importa qué hagan, no importa qué digan, ni cómo nos ataquen. Por eso les digo, me importa un rábano lo que opinen los zurdos. Volvemos a Roma otra vez. Marco Aurelio fue el último gran emperador romano de la dinastía de los Antoninos, que gobernó en la mejor época para los cachorros de la loa luperca. Fue un gran estadista y administrador, además de filósofo estoico, lo que encaja en unas características poco comunes para un político, que son los gobernantes filósofos gerentes, líderes inteligentes con alto conocimiento cultural, mando gerencial y administración de la hacienda pública como una empresa privada de forma eficiente, porque la mayoría de la audiencia estamos acostumbrados a tener políticos que dan pena sin importar la ideología. Pero su hijo Cómodo no decidió seguir las enseñanzas de su padre y se dedicó más a los juegos de gladiadores que a la política, a pesar de ser emperador, y con el agravante de ser un gran luchador, llevando a la ruina a las finanzas públicas y preparando la receta de la crisis del siglo III. Con su eliminación de forma cruda debido a disputas políticas, Roma empezaría a sumirse en el caos, habiendo en un año 5 emperadores hasta que una nueva dinastía llegaría al poder, que fueron los Severos. Estos intentaron sanear las finanzas públicas, pero no lo podían concretar por las disputas internas y los intereses de mandos medios en el Estado romano que lo impedían. Tuvieron de todo, desde un emperador que prometió una revolución alegre pero que fracasó en su plan económico llamado Macrino, hasta Heliogábalo, un adolescente sirio romano, con la pija confundida y alborotada, ya que se casó con varias mujeres, pero también le gustaba sentir entre sí el martillo de carne, porque se alquilaba en los clubes nocturnos romanos vestido de mujer, siendo el primer trans de la historia, pero con el agravante de ser unos peores y corruptos también. Parezca el doble de grande cuando... Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo de... Míralo, o sea... Tiene una... Pasaron 26 emperadores en menos de 50 años, porque muchos morían en el puesto apuñalados o se tenían que ir a caballo huyendo, mientras la inflación crecía a galope, empobreciendo y diluyendo a la clase media romana. Este expansivo aumento de la oferta de dinero se debía a que muchos emperadores mandaban a emitir una moneda de lo normal, para pagar sueldos extremadamente altos a los militares y sus legiones, para ganarse su voluntad. Pero esta política a largo plazo era insostenible, porque los recursos siempre escasos y las necesidades muchas. Mientras la crisis económica destruía a Roma, el imperio de los hijos de Eneas se dividió en tres, debido a disputas por el poder, estando el imperio galo, que incluía la Galia francesa, España y Britania, mientras que en Oriente se alzaba el imperio de Palmira, que abarcaba Israel, Bizancio, Siria y Egipto, quedando Roma disminuida en el centro de Europa. Para intentar solventar esta crisis, el emperador romano Aureliano conquistó los territorios rebeldes, y Roma volvió a estar unida otra vez, pero sería uno de sus generales, Diocleciano, quien instauró un nuevo sistema de gobierno, la tetrarquía. Este sistema fue creado porque para Diocleciano el imperio era muy grande para ser gobernado por un solo hombre, por lo que dividió el territorio en dos, Occidente y Oriente, teniendo un Augusto al mando y un César que hacía de vice en cada sección. Los Augustos debían gobernar por 20 años para después dar el paso a los Césares, y estos, al convertirse en Augustos, escogían nuevos subdirectorios, y así sucesivamente, como decía el Chavo del Ocho. Diocleciano, para según él mejorar la administración del Estado, descentralizó las instituciones públicas, creó nuevas y contrató más burócratas,
llegando a haber 15.000 empleados públicos por provincia, mientras otros imperios de la competencia tenían unos 5.000 por departamento territorial, aumentando el tamaño del gobierno. Y para terminar con la inflación, se dispuso a controlar precios y salarios por ley, siendo un emperador que gobernó al estilo del keynesianismo en lo económico, que en lo corto sería bueno, pero con el paso de los años, la pesadilla de la estanflación que Keynes nunca pudo resolver llegó a Roma, dejando el imperio al borde de la otra hiperinflación y una crisis de la gran fruta, y eso sin contar las limitaciones a libertades como la expresión y culto, a grupos opositores a sus ideas como los cristianos, que serían purgados de todas partes. En ese contexto aparece Constantino en la escena política. Dejemos de lado la criminalización de Roma para volver a Argentina. Con el peronismo, Argentina empezaría una etapa de justicia social y redistribución de la riqueza, mientras el boom económico del capitalismo en la posguerra permitía al país entrar a la prosperidad. El general Perón y su esposa Libertina se ganaron el apoyo de muchos sectores sociales gracias a esas políticas, y se dio el lujo de pagar la deuda externa argentina porque se había comprometido a cortarse las manos con una motosierra si endeudaba el país con el Banco Mundial, como le han hecho sus antecesores durante la dictadura de los años 30, que terminó con el gobierno radical socialdemócrata. Pero como todo lo bueno se termina, y en 1955 se termina el segundo gobierno de Perón, que había ganado sus primeras elecciones en 1946 tras haber participado del golpe militar en 1943, ya que sus opositores le devolvieron el semillazo, comenzando la revolución libertadora para salvar a la Argentina de las malas decisiones del Scar gaucho. Pero la dictadura antiperonista tampoco lo hizo bien en el gobierno, ya que no pudieron reducir la inflación ni rescatar la economía, y en 1973 el peronismo vuelve al poder, primero con Héctor Cámpora, que prepara el terreno para que Perón vuelva a ser presidente por última vez hasta que murió en el cargo. En lo económico la situación estaba difícil, y para variar el país estaba al borde de una guerra civil entre grupos marxistas y el gobierno, por lo que la segunda mujer de Perón, Isabel, elabora los decretos de aniquilamiento contra grupos guerrilleros hasta que en 1976 se da otro golpe de estado y llega Videla y sus militares aliados al poder. Este proceso de reorganización nacional, que comienza como una guerra civil donde países como la Cuba marxista de los Castro daba soporte a los guerrilleros de Montoneros, mientras que Estados Unidos apoyaba a Argentina como parte de su operación Cóndor en un contexto de Guerra Fría. Pero con el paso de los años la cosa se agrava debido a los excesos del Estado, que provocó que hubieran 9.000 desaparecidos en situaciones perturbadoras. Y tras una inservible guerra de Argentina contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas y el fracaso de la dictadura cívico-militar en salvar la economía con medidas de ajuste económico gradual para no sentir el ácido, en 1983 se restaura la democracia, pero los problemas estaban lejos de terminar. Alfonsín, el primer presidente del retorno a la democracia, no pudo arreglar el país y le dejó la bomba la hiperinflación en 1989 al peronista Carlos Menem. Pero a diferencia de los anteriores gobiernos, Menem se aprendió la calculadora y la motosierra, además de recibir ayuda del FMI, haciendo que la economía argentina volviera a crecer. Pero cuando todo parecía ir bien, el fantasma de la crisis volvió a aparecer, porque en su segundo gobierno aumentó el gasto público y el modelo de la convertibilidad de $1 por $1 no pudo sostener el hueco. Y en 2001, cuando gobernaba la Rúa, se vio un estallido social del Corralito, donde muchas personas se empobrecieron de la noche a la mañana. Coño, el que hizo esta mierda, pero que por favor, que ojalá se haya muerto gritando delante de su mamá en Año Nuevo. ¿Y quién coño es Fede? ¡Quítate! Después de que la Rúa huyera en helicóptero en la Navidad del 2001, hubo varios presidentes en 11 días en medio de protestas violentas, hasta que el peronista Duhalde volvía a sanear las finanzas argentinas otra vez, para que los Kirchner, el ala más izquierdista del peronismo, gobernaran.
Tanto el pingüino Néstor como la oficialmente corrupta su mujer mandaron el país por 12 años, donde los primeros fueron buenos por el boom de los commodities como la soja y el petróleo, que permitieron que entraran dólares como si no hubiera un mañana, y eso facilitó gastar a manos llenas sin consecuencias hasta que la plata se terminara, dejando el país en crisis otra vez en 2015. Al igual que el emperador Macrino intentó salvar las finanzas romanas de la antigüedad, pero terminaría fracasando por malas decisiones, Macri, su equivalente moderno argentino, fue un desastre intentando arreglar la economía gaucha, además de cargar a su patria con una deuda mayor con instituciones financieras, porque todo es cíclico que hasta en el nombre y legado negativo se parecen. ¡Qué la casualidad! El siguiente presidente, Alberto Fernández, lo hizo peor que el de la Revolución de Alegría, y para seguir con la comparación, fue también un equivalente de Helio Gábalo, porque tuvo escándalos de corrupción, hundió todavía más la economía, metía damas de compañía con poca ropa en la casa presidencial, le pegaba sus piñazos a la primera dama a pesar de declararse aliado feminista, y fue uno de los gobernantes más autoritarios en tiempos de pandemia, teniendo una cuarentena que se extendió desde marzo de 2020 hasta 2021. Tanta opresión contra el pueblo llevaría a que en 2023 los argentinos pobres, que eran más de la mitad de la población, y lo poco que quedaba de la clase media, decidieron darle el voto a Javier Milei para que salve la nación, aunque fuera lo último que hiciera. Por favor, salva a este país. Estamos en eso, quédate tranquilo. Ya conocimos las dos sociedades y sus respectivos contextos que llevaron a que estos dos grandes caudillos que llegaron al poder, pero ¿cómo ascendieron hasta la cúspide? Veámoslo a continuación. Flavio Valerio Constantino nació alrededor del año 288 después del Mesías hippie en la ciudad de Niš, actual Serbia, Europa. Era hijo del militar y futuro Augusto romano Constancio Cloro y Helena de Constantinopla, futura Augusta madre de Roma, y que sería venerada en el cristianismo como Santa Helena de Constantinopla, patrona de historiadores y arqueólogos. No se sabe mucho de los orígenes de los padres de Constantino, pero se cree que ambos eran de extracción humilde y campesina, siendo Constancio un emperador que hizo carrera en el ejército desde abajo, siendo primero legionario, mientras que Helena era una campesina con poca instrucción que conoció a Constancio cuando era centurión. Constantino nace en una familia de a pie, y en su mente ni en la de su familia jamás pasaría la idea de que serían emperadores, hasta que Constancio, debido a su esfuerzo y dedicación, empieza a tener ascensos en el ejército, convirtiéndose con los años en gobernador romano. Constancio se lleva a su familia al palacio, donde el pequeño futuro emperador recibe educación junto a su madre y comienza a interesarse por la historia y sociedad de su época, teniendo una empatía inicial por la población cristiana, perseguida por el emperador Diocleciano, que además de expandir el tamaño del gobierno, también restringía las libertades básicas de grupos opositores a sus políticas, siendo los cristianos bastante críticos con su gestión. Pero muy pronto Constantino tendrá que desconectarse de la vida relacionada con la política, porque su padre es ascendido al puesto de Augusto Romano, y para quedar bien con las élites se divorcia de Helena y se casa otra vez con la hija del emperador antepasado de los kirchneristas, dejando de lado a su familia. ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Dejemos por un momento al joven Constantino y su madre Helena en la antigua Roma para conocer los orígenes de Javier Milei. Javier Gerardo Milei Luján, actual presidente de la Argentina, nació el 22 de octubre de 1970 en Buenos Aires. Hijo de Norberto Milei, chofer de autobús, y Alicia Luján, ama de casa. Al igual que Constantino, los padres de Milei eran de origen humilde y empezarían a ascender en lo económico y social cuando el padre León Austral, con algunos ahorros, decide fundar su empresa de transporte público con 2 unidades, siendo gerente y chofer al mismo tiempo. Pero la infancia de Milei no sería tranquila, porque debido a sus características peculiares, que presuntamente son similares al síndrome de Asperger, la variante de alto funcionamiento del autismo, y señala la palabra presuntamente, porque desconocemos si está realmente diagnosticado,
pero hay indicios de que podría tenerlo. Milei sufrió supuestamente maltrato verbal y psicológico por parte de sus padres por ser impráctico en la vida cotidiana, siendo su hermana Karina Milei su ángel guardián desde la niñez, y es por eso que ella es secretaria de la presidencia, ya que le ayuda a resolver los asuntos que a Javier le cuestan. Milei de niño fue un alumno brillante y tenía como hobbies el fútbol, soccer y la música rock, pero sería con la crisis de la tablita cambiaria del ministro Martínez de hoy, durante la última dictadura de la historia argentina, que empieza a interesarse por la economía y decide estudiar esa carrera en la universidad. Al terminar su carrera empezaría a trabajar para varias empresas como el banco HSBC y universidades privadas, donde daba clases de economía con su estilo característico del profesor que se emociona cuando habla del tema de interés, y cuando un alumno lo contradecía o le cuestionaba una de sus teorías, Milei respondía con vehemencia recordando lo poco instruido que era su contrincante en materia económica y aderezado de poco tacto. Aquí tienen un ejemplo. El mecanismo es totalitario, pero ustedes responden a la pregunta que yo le hice para que me dé su postura y su visión, y me trató de burra, y bueno, ya... ¿Y acaso no dijiste una burrada? A ver, pará. A ver, a ver, me parece que tenés ahora hasta problemas de comprensión. A ver, mirá. Yo te lo voy a leer de vuelta porque parece que no entendés. Esto lo dice Keynes, no lo digo yo. Lo dice Keynes, no lo digo yo. Keynes dice, literalmente, prefacio de la edición en alemán. Vas, te compras la edición aniversario del Fondo de Cultura Económica, una que es de color azul, y tiene todos los prefacios. Entonces lo lees y te vas a encontrar con esta frase. No obstante, la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es, por mucho, más fácilmente adaptable a las condiciones de un Estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida laissez-faire. ¿Necesitas que te lo lea de vuelta? ¿Me lo podría leer de vuelta? Te lo leo de vuelta porque parece que tenemos problemas graves de comprensión. A ver, voy a ir despacito para que me entiendan. Digamos, a ver si Keynes era o no un partidario del régimen totalitario. No obstante, la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es, por mucho, más fácilmente adaptable a las condiciones de un Estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida de laissez-faire. Digo, ¿alguien tiene dudas de que Keynes era un totalitario? Me parece que la única que tiene dudas en esta sala sobre eso sos vos. No, es que, a ver, si vos decís que el mundo salió de la Gran Depresión entre el 29 y el 33, con un libro del 36, lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fechas. Ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear las fechas. Hablas de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Usted lo dice, yo lo respeto porque yo creo en la pluralidad de voces. Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos, que te pones a opinar de cosas que no sabés un carajo. Y también hace falta el tono fuerte para... Sí, porque cuando uno se encuentra con la más impenetrable, no le entra. A ver, te leí 4 veces. 4 veces te leí un párrafo de la teoría general y no lo entendiste. Entonces, digo, en realidad tu problema es un problema de soberbia, que no sabes un carajo y opinás de lo que no sabés. Ese es tu problema.
Cualquier persona con suficientes habilidades sociales se daría cuenta que Milei respondió mal en la parte social al comentario de la periodista, a pesar del muy preciso dato técnico sobre la teoría general de Keynes, a quien Milei y su servidor consideramos el responsable de ideas nefastas en la economía mundial. Estos exabruptos, con su toque de genialidad propios de una persona neurodivergente, llamaron la atención de los programas de televisión de corte amarillista, que quería llevarlo a debatir con otros panelistas, no con el fin de ilustrar al público, sino de hacerlo reír, ya que la idea era convertir las ideas libertarias, la amarga medicina que necesitaba el país gaucho, en un chiste de mal gusto. Lo que no sabían las castas políticas y mediáticas es que la gente menos favorecida por el estatismo económico, tanto en su variante cuca como amarilla, empezaría a identificarse con las ideas de loquito de la TV, y lo que debió ser el meme del momento se convirtió en la esperanza no solo de Argentina, sino del mundo, cuando llegaría al sillón de Rivadavia en 2023. Volvamos a Constantino para ver cómo se convirtió en el restaurador de Roma. Debido a la mala jugada que hizo Constancio Cloro a Helena y a su hijo de abandonarlos, Constantino tuvo que ganarse la vida pronto como militar raso en el ejército, y al igual que su padre, empezaría a destacar por su estrategia, valor y habilidades en el combate. Constantino sirvió en el ejército y conocería a Diocleciano cuando le ayudaría a sofocar rebeliones a lo largo y ancho del imperio, hasta que se volvió a reencontrar con su padre, Constancio Cloro, quien, en un acto de perdón familiar, lo puso al segundo mando de sus legiones. En medio de la gran crisis económica y militar de Roma en los primeros años del siglo IV después de Cristo, Constancio nombra a su hijo como sucesor en el puesto de emperador alrededor del año 306, pero tendría que ganarse el apoyo de sus legiones y el pueblo con los años, porque habían varios políticos disputándose el poder. ¡Qué fútbol ni qué nada! Política, damas y caballeros. Número 4. Batalla tras batalla, Constantino empezó a consolidar su poder hasta que aparecería un gran rival en su historia, que sería Magencio, yerno del emperador Galerio, que deseaba quedarse con el territorio occidental de la tetrarquía romana, y de hecho se enfrentaron en la batalla del Puente Milvio, que narraremos a continuación. Cuando Constantino fue ascendido por su padre al puesto de Augusto, a Magencio, que era hijo de otro emperador llamado Maximiano, le dio envidia y le pidió a su suegro Galerio que lo nombrara sucesor, pero su padre en ley lo odiaba bastante por el rompepelotas que era y le dio la espalda. A punta de sobornar tropas, Magencio empezó a tener influencia y así pudo controlar la península itálica. Por el año 307, Magencio intentó hacerse amigo de Constantino I, y en el verano de ese año Maximiano viajó a Galia, en donde Constantino se casó con su hija Fausta y alternadamente fue designado Augusto por el emperador senil. Sin embargo, Constantino no intentó traicionar a Galerio y no apoyó abiertamente a Magencio durante la invasión. Debido a la falta de apoyo, las relaciones con Constantino se enfriaron y Magencio se alió con Maximino, el emperador oriental, para contrarrestar la alianza entre Constantino y Licinio, porque no hay que creer en amor de olifanera ni amistad de político. Aparentemente trató de agarrar por la fuerza la provincia de Brescia, de tal modo que el dominio de Constantino y Licinio se hiciera más chiquitillo, pero el plan no fue ejecutado, ya que Constantino se movilizó porque madrugó tempranito antes que Magencio. ¡Ay, me escribieron! ¡Tano, bienvenido a los Vergadores! ¡No me hagas reír, boludo! ¡Thanos! ¡Te cagué! ¡Ah, una cosa más, Thanos! ¡Chupala! Esto desatará la furia de Thanos, el rompeanos. Constantino cruzó los Alpes de Heidi hacia Italia durante la primavera del 312, hizo chacota a las fuerzas de Magencio en varias batallas y finalmente llegó a Roma alrededor del otoño del mismo año. Magencio iba a usar la misma estrategia de sus grandes éxitos militares que había empleado contra Severo y Galerio, quedándose achantado en la muy bien defendida ciudad de Roma, esperando que lo pusieran a cargar fuego en un encierro militar.
que resultaría muy caro en lo financiero, social y político a su enemigo. Por consejo de sus sacerdotes paganos, Magencio abandonó este plan y decidió enfrentarse a Constantino I cerca del puente Milvio el 28 de octubre de 312. Las fuentes de la época atribuyen esta acción a la superstición de Magencio o a las fuerzas del cielo de Constantino, por lo que Magencio también había consultado a adivinos antes de la batalla, que según ellos habían visto que la victoria sería suya, especialmente porque el día de la batalla era su aniversario imperial, hecho sucedido el 28 de octubre del 306. Según Eusebio Cesarea y Lactancio, dos intelectuales partidarios de Constantino, el augusto paladín del cristianismo, antes de la batalla del puente Milvio, vio en el cielo una gran señal donde estaba Jesús de Nazaret mostrándole el símbolo del crismón con la frase: con este símbolo vencerás, por lo que Constantino lo tomó como una señal divina y mandó a pintar dicho símbolo en los escudos de sus tropas para demostrar que, al igual que los macabeos, las fuerzas del cielo estaban con él. Porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. La explicación científica de lo que vio Constantino fue un fenómeno óptico real ocurrido en la atmósfera cuando el aire está frío. La presencia de cristales de hielo en su seno favorece la aparición de fenómenos ópticos atmosféricos, pero dicha imagen lo inspiró a comerse la bronca para volver a Roma Grande otra vez. Constantino decidió avanzar con sus 40.000 hombres y Magencio lo esperaba de más de 100.000, pero que para cualquiera que juegue videojuegos de guerra sabe que la batalla estaba perdida. Pero confiando en que para Dios no hay imposibles, Constantino ordenó atacar con su pequeña caballería, que logró desbaratar a la magenciana. Al ver esto, ordenó a sus legionarios despichar a los infantes del enemigo, muchos de los cuales cayeron empujados al Tíber, donde se ahogaron debido al peso de su armadura. Magencio huyó junto al resto de sus soldados pegabanderas y trató de cruzar el puente flotante que había construido, pero cayó al río junto a sus tropas cuando la estructura cedió porque era demasiado pesado, ahogándose con toda su armadura, espada y su capa, que se atoró en las piedras del fondo del río. De esta manera Constantino se convirtió en el amo de Roma Occidental, mientras hizo una alianza con Licinio, el emperador oriental, para rescatar al imperio y la decadencia con un nuevo enfoque que sería el cristianismo y la libertad. Ya sabemos cómo Constantino llegó al poder, pero es necesario ver cómo Milei se volvió presidente de Argentina en 2023. Durante años, Javier Milei, de sus ideas filosóficas anarcocapitalistas, dejó en claro que nunca sería político, pero hay un dicho muy famoso que señala que nunca se debe decir que nunca se hará algo, porque la lengua y el destino pueden castigarte de muchas maneras. Debido al recorte draconiano de libertades económicas y civiles hecho por el gobierno peronista Alberto Fernández durante la pandemia, donde la gente perdió sus trabajos y negocios, además de la salud mental, en una de las cuarentenas más largas de la historia, ya que esto duró desde marzo de 2020 hasta 2021, algo incluso injustificado para los expertos en medicina, mientras él y sus allegados tenían fiestas ostentosas en casa presidencial con mujeres que se alquilan para cumplir sus fantasías, lo que causó indignación en la gente, además de que a la hora de la vacunación habían unos más iguales que los demás y otros casos de corrupción. Llevaron al pueblo a pedirle a Javier Milei que se metiera al barro de la política para sanear la economía y castigar a los sinvergüenzas en el poder. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr... En 2021 se lanza junto a Victoria Villarroel, una abogada conservadora, como candidatos a diputados por el recién creado Partido de la Libertad Avanza, agrupación política de corte libertario en lo económico, conservador en algunos temas sociales y soberanista o macabeo en lo político, ya que están en contra de las agendas políticas progresistas globales. Y a pesar de todos los pronósticos en contra, Milei y Villarroel se convierten en diputados por la provincia de Buenos Aires. Milei en el Congreso dedicaría a la batalla cultural contra el estatismo de forma ad honorem, ya que siempre donó su sueldo, porque vivió de sus conferencias, la monetización de sus redes sociales y libros. Debido a que su fracción legislativa era minúscula, ya que eran 2 diputados, cualquier proyecto de ley sería archivado de manera
inmediata por la casta política, por lo que no pudo aprobar nada, pero sí cumplió en usar su puesto de diputado para terminar de convencer a los argentinos trabajadores de la importancia del modelo económico de la libertad. En 2023 anuncia su interés de ser presidente, provocando la ridiculización de la oposición. Yo nunca pensaría que un economista genio, pero socialmente inepto, podría ser el gerente de la nación gaucha, e incluso empezaron a señalar que Javier Milei, por su supuesto autismo no declarado, no podía negociar nada, ya que era demasiado inocente y transparente, por lo que podría ser volteado fácilmente. Déjame que lo piense. Irónicamente, la honestidad inevitable de Milei, además de su intelecto brillante, son sus mejores armas para la política, ya que no podría engañar al pueblo al no saber mentir de forma creíble. No está casado con ningún grupo de poder preexistente y sus políticas públicas eran objetivas y en favor del bienestar de las mayorías. Esto lo advirtió incluso el gran profeta argentino Parravicini, que dijo sobre el gran hombre gris, el salvador de Argentina después de años de sufrimiento. Dijo que Milei será el hombre humilde de Argentina que se llega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencias y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Para ver esa profecía cumplida, veamos cómo fue su campaña. Desde que anunció que buscaba la presidencia, la prensa canalla argentina, al ver que el León de Buenos Aires dijo que iba a eliminar la pauta estatal de forma definitiva, empezaron a sacar noticias de que Milei hundiría el país, de que él practicaba incesto con su hermana, de que ofrecía cargos a mujeres a cambio de sexo, de que hablaba con Conan, su difunto perro que clonó poco después, y que le harían a sus 5 perros mascota, y que este lo asesoraba desde el más allá, entre otras acusaciones sin sentido y sin respaldo para desacreditarlo ante el pueblo. Pero a más acoso mediático, más crecían las simpatías entre los menos favorecidos que invertían en Milei, su último centavo de esperanza política. Para sorpresa de muchos, Milei ganó las primarias y en la primera ronda obtuvo el segundo lugar, ya que Sergio Massa, el candidato peronista, imprimió muchísimo dinero sin respaldo para usar de forma fraudulenta las ayudas a los pobres para ganar votos. Pero al igual que Magencio, Massa fue derrotado cuando Milei logró unir a los votantes desde el centro a la derecha, al sumar a su antigua rival Patricia Bullrich a su campaña, después de pedirse perdón por unos insultos intercambiados por el pasado izquierdista del exministro de Seguridad. El 19 de noviembre, con la señal del Rey León, la motosierra y las fuerzas del cielo, porque Milei es un practicante del judaísmo, además de inspirarse en los macabeos, ganó las elecciones con el 56% de los votos en una campaña política marcada por su sinceridad, porque siempre mostró que iba a administrar la medicina amarga de desmantelar un gobierno gigantesco y corrupto, que protegía grupos de poder que usaban a los pobres como escudo humano para lograr concesiones y privilegios. La historia nos enseña que de las ruinas nacen los restauradores. Roma tuvo a Constantino, Argentina a Milei. Ambos convirtieron la esperanza en un nuevo comienzo, pero el tiempo dirá si la medicina amarga basta para salvar a la civilización. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.